Radio Concepto AM730. Noticias, análisis, deportes, humor, música. Radio Concepto AM730. Cabecera de la primera red federal de emisoras privadas argentinas en todo el país. Radio Concepto, concepto de radio. ¿Te cansaste de escuchar a los ministros presenciar manifestaciones, viajar apretado, que te prometan un cambio? Ajustate el cinturón. Llegó Contrarreloj con Juan Pablo Tramesani. Una mirada diferente para todos los temas. Estamos en comunicación con la doctora Nidia Sigman cuando han sido violentadas una serie de cajas de seguridad en el Banco Macro de la provincia de Santa Fe. Esta operatoria ya había sido repetida en distintos bancos de distintas partes del país. También había ocurrido en un Banco Macro de Capital ubicado en la calle Callao al 200. La doctora Nidia Sigman ha logrado a través de su deambular y de su rol ejerciendo y luchando por los derechos de aquellos a los cuales le han vulnerado, le han robado las cajas de seguridad, ha logrado que se dictara jurisprudencia en este sentido. ¿Ocurría cuándo, doctora? Fue del 88, de 1988, es mucho tiempo, pero no inician enseguida las acciones, porque el actor no encontraba quien le hiciera el juicio porque le decían, bueno, robaron su caja, ¿y cómo demuestro que es verdad que le robaron? Y después, ¿cómo demuestro que había dentro? Claro. Como no había jurisprudencia, era muy difícil que un abogado tomara el riesgo de trabajar sin un resultado. Bueno, como es muy injusto pensar, y yo como soy profesora de contratos universitaria, pensar que en un contrato uno siempre paga y nunca el banco va a responder porque es difícil la prueba. Sí. Entonces buscamos elementos dentro del ordenamiento nuestro que podían servir y mucho para esto, y por ejemplo encontramos la prueba de indicios, las sentencias que se dictan por presunciones, todos estos muy importantes, ¿no? Y por ejemplo en la jurisprudencia después la nulidad de las cláusulas que dicen que los bancos responden solo hasta un límite, no responden. ¿Hasta cuánto responden los bancos teóricamente sin conflicto alguno? No hay ninguna responsabilidad y no hay ningún seguro para el usuario de cajas de seguridad. ¿Porque se hablaba de $75.000? No, para nada. Hay unas cláusulas que ponen algunos bancos, poniendo que no se puede depositar más de 50.000 o no responden más que de 50.000 pesos o dólares según el banco. Sí. Pero esas cláusulas violan la Ley de Defensa del Consumidor y toda la jurisprudencia se dijo que son nulas. Porque el tema es que el banco debe brindar seguridad. Sí. Cuando la seguridad falla, salvo que sea por una guerra o por un terremoto, el banco siempre tiene que indemnizar. Se llama responsabilidad objetiva, agravada porque el profesional es un profesional de la seguridad del banco. Si no hubiera inseguridad, no existiría el negocio y el contrato de cajas. Claro. Y cuando hay inseguridad y no se invirtió lo suficiente como para evitar los robos y hurtos, el banco siempre debe responder y no hay un tope. Ahora, doctora, lo que uno siempre se pregunta es por qué roban las cajas de seguridad de los bancos y no roban los tesoros de los bancos, ¿no? Bueno, sí, no sé por qué. Esto tiene que ver con algún tipo de localización geográfica y con la protección que les ponen. Están menos resguardados que los tesoros. Claro. Ese es uno de los temas. No se cuida en general en los bancos el dinero de los clientes como se cuida el dinero del banco. Claro. Y justamente hay jurisprudencia y normativas que dicen que el dinero de los clientes deben estar cuidados mínimamente como se cuida el dinero del tesoro, que las paredes tienen que tener acero, que las cámaras tienen que andar, que tienen que haber rondas. En general no se cumplen, pero aunque se... ¿Y nadie supervisa y controla eso? En realidad tendría que ser el Banco Central, pero, por ejemplo, se dictó una ley en 2011 que todos tenían que tener paredes de acero y cumplir ciertos requisitos. Nadie los cumplió y siguen funcionando. O sea que acá hay todo un círculo, ¿no? Que se ahora, ¿a usted no le llama particularmente la atención la cantidad de casos o es algo que sucede en todas partes del mundo y con esta frecuencia? No, para nada. Hay casos en todo el mundo, pero no con esta frecuencia, porque yo le cuento que no solo hay casos de boqueteros que salen en los diarios, sino que yo todos los años tengo un promedio
de 8 o 10 casos de hurtos de cajas de seguridad, donde en los bancos de primera línea hay un cliente o dos que le robaron una caja y que por fuera no se nota nada. ¿Alguien tendría una copia de la llave? No, en general lo que sucede es que un delincuente con un documento falso alquila una caja, pone herramientas para copiar cerraduras, Sí. y después actúan en conjunto con una banda, ¿no? No se Ajá. sabe bien. Ahora, uno tiene también la sensación que muchas veces la información proviene de los mismos bancos, ¿no? Yo no me puedo meter en eso, sé que son muchos los casos que tengo, no solo de boqueteros, sino que los bancos de primera línea hurtan, y además tengo muchas sentencias ganadas contra los bancos cuando son de a uno los hurtos y sin violencia. ¿Sabe por qué le digo esto, doctora? Porque es de público conocimiento también lo que ha acontecido con los jubilados, el dinero que se pone en los cajeros, Exacto. la plata que les roban cuando van por caja, los billetes falsos. Bueno, el principio es así. Cuando fallan las medidas de seguridad del banco, Ujú. siempre tiene responsabilidad. Y el cliente tiene que demostrar por prueba de indicios, Claro. pero nunca por prueba plena porque no existe. Y si hay duda es a favor del cliente, porque no tenía que haber fallado la seguridad. Ujú. Inclusive hay una jurisprudencia que en una salidera un banco tuvo que pagar, indemnizar por la muerte de una persona y reponer el daño económico, Sí. porque fue una salidera de un banco que no andaban las cámaras de seguridad. Ujú. Entonces, en otro caso andaban pero nadie las miraba, entonces no se evitó el robo. Ujú. O por ejemplo, en un cajero automático tiene que haber cámaras que enfocan a quien recibe la plata que se deposita. No andan las cámaras y hay una queja y bueno, tienen que responder. En un país donde la justicia tarda y tarda mucho, ¿cómo funcionan estos reclamos y qué tiempo promedio y qué probabilidad de éxito tiene la gente en una demanda de este tipo? Bueno, los tiempos varían porque en 20 años que vengo llevando, qué sé yo, cualquier cantidad de juicios, ¿no? Sí. Muchísimos, porque yo defendía a quienes le robaron la caja en 1992 por boqueteros, que era el Banco Mercantil La Caja, Ujú. a los del Banco... ¿En Callao y Las Heras? no, eso en Canning y Santa Fe estaba. Ajá. A los de Callao y Las Heras... Que ahí eran- estaba Eladia Blasquez, Mauro Viale. Sí, los de Callao y Las Heras Sí. también, los del Banco Acasuso, los del Macro de 2010, los del Provincia de 2011, o sea que muchísimos casos, ¿no es cierto? Los del Francés de San Miguel también, los del Banco Nación de 2005, en todos hice juicios que están terminados y la gente cobró. Sin violar la privacidad de esas personas, pero ¿hasta cuánto ha llegado a reclamar, doctora? Bueno, no recuerdo las cifras, pero había sumas muy grandes. ¿Pero en uno, $500.000? chiquitas en otra. No hice un promedio. Pero es importante lo que usted me pregunta porque además de reclamarse el dinero de dentro o los valores, se reclama el valor económico de las joyas y el valor moral y el daño afectivo Claro. y el sufrimiento de la persona por la pérdida de las joyas y por sentirse sin respaldo y por perder todos los ahorros, ¿no? También hay un trauma en la personalidad que se indemniza aparte, que es el daño psíquico. Además, me parece que los bancos actúan mal. En vez de... estas cosas suelen suceder muchas veces fines de semana, hasta que el lunes realmente la persona puede saber si fue su caja o no fue su caja, no puede entrar. Entonces me parece que todo esto genera mucho más malestar y más angustia en la gente. Sí, a veces hay un daño psicológico, aunque no hayan robado la caja, pero esto depende de cómo han tratado al cliente, si le han informado enseguida que no le robaron la suya o no. Sí. Ayer veíamos, o antes de ayer, perdón, veíamos en el Banco Macro de Santa Fe, estaba el juez, les dice, no, ustedes no pueden entrar, no pueden ver, y dice, sí, pero los boqueteros pudieron entrar y pudieron ver. Claro. ¿Cómo que nosotros no podemos entrar y no podemos ver? Nosotros somos los clientes, está nuestra plata acá adentro. Sí. Muchas veces también pasó que los ladrones en el apuro dejan cosas en el banco y después las cosas desaparecen. Son todas experiencias que he tenido profesionales, ¿no? Bueno, y estos muchachos dejaron una muy linda leyenda, nos vemos, ¿no? Sí, parece que ahora está de moda encima de causar semejantes dramas a la gente, hacer como cargadas, ¿no? Sí. Una última muy breve, doctora. Está también el miedo, el temor de la gente frente a la FIP. Esto corre por dos caminos separados, ¿no? Absolutamente, porque el tema es así, es importante pagar los impuestos, ser un buen ciudadano, Sí. pero acá lo que se discute no es si se pagó impuesto, Ujú. se discute qué había o pudo haber en la caja de seguridad, qué cantidad, y que si el banco falló en la seguridad tiene que indemnizar. Si usted tiene la declaración jurada la puede presentar, si no la tiene no es óbice,
para que usted con un conjunto de pruebas demuestre que lo que estaba dentro es lo que usted dice. Y además yo puedo tener dinero de otras personas también en mi También caja de seguridad. puede tener dinero de otras personas y también hay que mostrar pruebas de indicios, por qué se lo dieron, para qué, con testigos, cómo la ganó, etcétera, ¿no es cierto? No es excluyente no tener la declaración jurada porque es otro tema separado y si la tiene ayuda como una prueba más. Doctora Nidia Sigman, muchísimas gracias por pasar esta noche por Concepto y por Contrarreloj. No, gracias a ustedes. Que tenga una buena noche. Adiós.